Well, are we ready for the word of the Lord this morning? ¿Estamos listos para escuchar la palabra de Dios en esta mañana? All right, well, we are continuing in our series Pues vamos a continuar nuestra serie in the book of Daniel. en el libro de Daniel. And this morning we'll be in chapter 6. Y en esta mañana vamos a estar en el capítulo 6. Okay, and Daniel is now in his 80s. Y Daniel ahora tiene sus 80, está en sus 80. Okay, he has been serving the kings of Babylon Y ha estado sirviendo a los reyes de Babilonia since he was like 15 years old. desde que tenía 15 años. And last week we learned Y la semana pasada aprendimos that the kingdom of the Medes and Persians conquered Babylon. que el reino de los medos y los persas conquistó Babilonia. And so now he is serving King Darius Y ahora está sirviendo al rey Darío of the Medo-Persian Empire. del imperio medo-persa. And here in chapter 6, Aquí en el capítulo 6 we come to a story that many of us probably recognize llegamos a una historia que muchos de nosotros probablemente reconocemos or know very well. o conocemos muy bien. Okay, perhaps like me, you learned it many times in Sunday school. Tal vez como yo, que lo aprendieron muchas veces en la escuela dominical los domingos. Okay, but there are some great challenges for us here Pero hay algunos grandes desafíos aquí, and some great lessons. grandes lecciones. So I want to give you a question Y por eso quiero darles una pregunta to think about this morning para pensar en esta mañana. as we receive this word. Al recibir esta palabra, Ask yourself, pregúntense, who am I going to be ¿quién voy a ser en este mundo? in this world? With this life, Con esta vida, this time that I have, este tiempo que tengo, that Jesus purchased for que me Jesús compró por mí, with his life, con su vida, with his own blood, con su propia sangre, who am I going to be? ¿quién voy a ser? Are you with me, church? ¿Están conmigo, iglesia? Okay, so we're going to begin reading Daniel 6 verses 1 through 3. Vamos a empezar a leer Daniel, versículo 6 del 1 al 3. Okay, and we have a lot to read this morning. Tenemos mucho por leer en esta mañana. Okay, it says, It pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps to be over the whole kingdom, and over these 3 governors, of whom Daniel was one, that the satraps might give account to them, so that the king would suffer no loss. Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps because an excellent spirit was in him, and the king gave thought to setting him over the whole realm. Darío tomó la decisión de constituir sobre su reino 120 sátrapas que se encargaron del gobierno. Sobre ellos puso a 3 gobernadores a quienes los sátrapas debían rendir cuentas, para que los intereses del rey no se vieran afectados. Uno de los gobernadores era Daniel, aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernadores, porque en él radicaba un espíritu superior. Incluso el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino. Amen. Amén. So Daniel is one of the 3 governors, Así que Daniel es uno de los 3 gobernadores, but he was different. pero era diferente. And so King Darius was thinking of putting Daniel over the entire kingdom, Así que el rey Darío estaba pensando en poner a Daniel sobre todo el reino, because Daniel was superior to the others. porque Daniel demostró que era superior a los demás. The word says because Daniel had an excellent spirit in him. La palabra dice que Daniel tenía un espíritu excelente en él, As we already learned, como ya aprendimos. Daniel was empowered by the Holy Spirit. Daniel fue empoderado por el Espíritu Santo. The same Holy Spirit that lives in each one of us that believe. El mismo espíritu que vive en cada uno de nosotros que creemos. And like Daniel, Y como the Daniel, Holy Spirit empowers us to be different, el Espíritu Santo nos capacita para ser diferentes, to have a character that reflects Christ, para tener un carácter que refleje a to Jesucristo, live our lives, para vivir nuestras to vidas, do the things that we do para hacer las cosas que hacemos with honesty con honestidad and integrity, e integridad, with
excellence. con excelencia. The word tells La us palabra nos dice that when we work que cuando trabajamos or we do things in the o world, hacemos las cosas en el mundo, we should always do them siempre debemos hacerlas as if we are serving the Lord Jesus Christ directly. como si estuviéramos sirviendo directamente al Señor The Jesucristo. word says that whatever we do La palabra dice que todo lo que should hagamos be done for the glory of God. debe hacerse para la gloria de And Dios, so we do it with excellence. así como lo hacemos con excelencia. When the world sees the difference Cuando el mundo ve la in diferencia our character that reflects Christ, en nuestro carácter que refleja a Cristo in our conduct that reflects y Christ, en nuestra conducta que refleja a Jesús, it is a powerful testimony of Christ. es un poderoso testimonio de Jesús. Amen. Amén. Who do you want to be in the world? ¿Quién quieres ser tú en este mundo? So the king saw this in Daniel, Entonces el rey vio esto en Daniel and he was thinking of promoting him. y estaba pensando en ascenderlo. And verse 4 tells us that the other leaders, Y el versículo 4 nos dice que los otros they líderes tried to find a way to accuse and condemn Daniel trataron de encontrar una manera de acusar y condenar a Daniel before the king. ante el rey. But he was so excellent, Pero él era tan excelente, so faithful to God, tan fiel a Dios, they could find no error in him, que no pudieron encontrar ningún error en él, no fault in Daniel. ninguna falta en Daniel. They were jealous Estaban celosos and angry. y llenos de ira. They saw him as a threat to them. Lo veían como una amenaza para ellos. And so verses 5 through 9 tell us Así que los versículos 5 y 9 nos dice that they made a decision que tomaron una to decisión use his faithfulness to de God usar su fidelidad a Dios against him, en contra, to set a trap for him, para tenderle una trampa, because they knew porque sabían that if Daniel had to decide que Daniel tenía que decidir to honor God or honor men, entre honrar a Dios o honrar a los hombres, that Daniel would honor God above all others. Daniel honraría a Dios por encima de todo lo demás. And that would serve their purposes Y eso servía a sus propósitos to eliminate Daniel. de eliminar a Daniel. So they convinced the king Así que ellos convencieron al rey to sign a decree para que firmara el decreto that anyone who prayed to any god que cualquiera que orara a cualquier Dios or man o hombre, other than King Darius otro que no fuera el rey Darío, for 30 days, durante 30 días, the person would be thrown into the lion's den. la persona sería arrojado al foso de los leones. They knew Daniel would break the rule, Sabían que Daniel rompería la regla and they were right. y tenía razón. Let's read verses 10 and 11. Leamos Daniel 6, 10 al 11. It says, Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home. And in his upper room, with his windows open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba hacerlo. Pero aquellos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Amen. They set the trap, Ellos prepararon una trampa and it worked as they planned. y funcionó como lo habían planeado. Daniel was in Babylon, Daniel estaba en Babilonia, but he was not of Babylon. pero no era de Babilonia. Daniel was going to be faithful to his God Daniel iba a ser fiel a su Dios and not men. y no a los And hombres. so Daniel heard about the Y decree, entonces Daniel escuchó sobre el decreto, and he went home, regresó a casa and he continued to do what he had done y continuó haciendo lo que había estado haciendo for over 66
66 years in Babylon. Durante más de 66 años en Babilonia. He knelt and he prayed. Se arrodilló y oró. He gave thanks to God. Y dio gracias a Dios. He was not hiding his faith. No estaba escondiendo su He fe. was not hiding his light under a basket. No estaba escondiendo su luz debajo de una canasta. He was strong and courageous. Era fuerte y valiente. He was firm and faithful to our God. Era fiel y firme ante el Dios. And the others saw it. Y los demás vieron. And they told the king. Y le dijeron al rey. They reminded him of the decree. Y le recordaron el decreto. Like Daniel, Al igual que Daniel, we are living in Babylon. vivimos en Babilonia. We're living in this world, Estamos viviendo en el but mundo. we are not of the world. Pero no somos del mundo. We are chosen Somos elegidos and called y to llamados live radically different than the world. a vivir radicalmente en el mundo. When you and I are committed Cuando tú y yo nos comprometemos to live for Jesus a vivir para Jesús and stand firm in the truth y a permanecer firmes en la and verdad declare the truth y a declarar la verdad and live our lives obeying it y a vivir nuestras vidas in obedeciéndola a world that hates Jesus en un mundo que odia a Jesús and hates the truth, y odia la verdad. we are a threat to the enemy, Somos una amenaza para el and he enemigo is going to come against us. y él va a venir contra nosotros. He wants to destroy Él us. quiere destruirnos. The enemy may even inspire some people in our world El enemigo puede incluso inspirar a algunas personas en este mundo to come against a us. venir en contra de nosotros. As the Apostle Paul told Timothy, Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, anyone that wants to live a life of obedience to God, cualquiera que quiera vivir una vida de obediencia a Dios, that lives for que Jesus viva para Jesús and by his truth, y por su verdad, will be persecuted. será perseguido. The Apostle Peter, El apóstol Pedro, he wrote this in 1 Peter, él escribió esto en Primera de Pedro, 1 Peter 5, verses 8 and 9. versículo 8 y 9. Okay? This is Peter writing. Este es Pedro escribiendo. He says, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, stand steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood around the world. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes, manténganse firmes y háganle frente. Sepa que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Amen. Amén. The enemy wants to devour us. El enemigo quiere devorarnos. But praise God, we have the Holy Spirit of God in us. Pero alabado sea Dios que tenemos el Espíritu Santo del Dios viviendo en nosotros. And greater is he that is in us Y mayor es el que está en nosotros than he that is in the world. que el que está en el mundo. Amen. Amén. And when we face the attacks Y cuando enfrentamos los and ataques temptations of the y enemy, tentaciones del enemigo, Peter says we can resist him Pedro dice que podemos and resistirlo stand firm in our y faith, permanecer firmes en nuestra fe, understanding that we have brothers all over the world entendiendo que tenemos hermanos en todo el mundo who are also suffering for the name of Christ. que también están sufriendo por el nombre de Cristo. We are not alone. Nosotros no estamos solos. When we see Daniel here, Cuando vemos a Daniel aquí how he responded to the y opposition, cómo él respondió a la oposición, how many of us want to have that kind of faith ¿cuántos de nosotros queremos tener ese tipo de fe and courage y coraje and commitment y compromiso in the face of our enemies en frente de nuestros enemigos and our opposition y oposición and y temptation in tentaciones this world? en este mundo? I do. Yo sí, More and more más y más in my life en mi vida have that kind of faith. quiero tener ese tipo de fe. Who do you want to be ¿Quién quieres ser tú in this world? en este mundo?
Now let's read how the king responded. Pero ahora leamos cómo responde el rey. Verse 14 of chapter 6 of Daniel. Daniel 6:14. Verse 14 says, And the king, when he heard these words, was greatly displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him. And he labored to the going down of the sun to deliver him. Cuando el rey oyó esto, se puso muy apesadumbrado y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol hizo todo lo posible por ponerlo a salvo. The king was disappointed in himself El rey estaba decepcionado de sí mismo for agreeing to do this. por haber aceptado hacer esto. He wanted to find a way out. Y quería encontrar una salida. He knew Daniel. Conocía a He Daniel, liked him. le agradaba, He trusted him. confiaba en He él. was thinking about giving Daniel more responsibility and authority. Estaba pensando en darle a Daniel más autoridad y responsabilidad. And now the king sees the deception, Y ahora él, el rey, ve el engaño the trap of the other leaders. y la trampa de los otros líderes. They reminded the king Le recordaron al rey that the decree could not be changed. que el decreto no podía ser cambiado. There was no way out No había una salida for the king, para el rey. and even worse, Y peor aún, for Daniel. para Daniel. Daniel had to be fed to the lions. Daniel tuvo que ser arrojado a los leones. There is a lesson for us here. Hay una lección aquí para nosotros. Because the fruit of an excellent spirit, Porque el fruto de un excelente espíritu, of reflecting the character of Christ, de reflejar el carácter de Cristo, of being different because you're living by the Spirit, de ser diferente porque vives en el espíritu. the fruit is that you will find favor in the world. El fruto que hallarás favor con la gente del mundo. When we stand firm Cuando nos mantenemos and firmes remain faithful to the y truth fieles a la verdad and honor God, y cuando honramos a Dios, even when it costs us something, incluso cuando nos cueste algo, even our lives, incluso nuestras vidas, others will see the testimony. otros verán el testimonio And they may not agree with what we believe. y pueden que no estén de acuerdo con lo que creemos. They may not have any interest in God Pueden que no tengan ningún interés en Dios or Jesus. o Jesús, But you will find favor with some of pero them hallarás favor con alguno de ellos because they see the difference in your life, porque ven la diferencia en tu vida, in your character. en tu carácter. We see it here with Daniel, Lo vemos aquí en Daniel, also with Moses, también en Moisés, and Joseph, con José, and Esther, Esther and more. y otros. In Luke 2, En Lucas 2, the word says that even Jesus la palabra dice que incluso Jesús found more favor with men halló más favor con los hombres as he grew up. a medida que crecía. And it's important Y es importante because when you have favor, porque cuando tienes favor, you have influence. tienes influencia, You have opportunities tienes to oportunidades use your influence in the world de usar tu influencia en el mundo to exalt Jesus, para exaltar a Jesús, to reach the lost, para alcanzar a los perdidos to advance the kingdom of y God para avanzar el reino de Dios in your community. en tu comunidad. Who do you want to be ¿Quién quieres ser in your community? en tu comunidad? Let's read verses 16 and 17. Vamos a leer el capítulo 6, 16 y 17. It says, So the king gave the command, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. But the king spoke, saying to Daniel, Your God, whom you serve continually, he will deliver you. Then a stone was brought, laid on the mouth of the den, and this king sealed it with his own signet ring and with the signets of his lords, that the purpose concerning Daniel might not be changed. El rey dio entonces la orden de que llevaran a Daniel al foso de los leones y lo arrojaran allí. Sin embargo, le dijo a Daniel, el Dios a quien tú sirves sin cesar habrá de librarte.
Enseguida trajeron una piedra y la pusieron sobre la entrada del foso. Y el rey la selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que la orden cerca de Daniel no fuera alterada. Daniel had influence Daniel tenía influencia with the king. con el rey. This pagan king, Este rey pagano he makes like a declaration of faith in our God. hace como una declaración de fe en nuestro Dios. He tells Daniel, Él le dice a Daniel, your God will deliver you. tu Dios te librará. And then he sealed the tomb. Y luego selló la tumba. The word says the king returned to the palace. La palabra dice que el rey regresó al palacio It says he fasted all night. y ayunó toda la noche. He had no company come to him. No tuvo compañía cerca de él And he couldn't sleep. y no pudo dormir. It says his heart was heavy for Daniel Su corazón estaba apesadumbrado por Daniel because it was his fault. porque era su culpa. He allowed the others to trap him. Permitió que los demás lo atraparan. But the other leaders Pero los otros líderes are like, mission accomplished. dijeron, misión cumplida, We got him. lo tenemos. Adios, Daniel. Adiós Daniel. They were celebrating. Estaban celebrando. But God, Pero Dios had a different plan. Pero Dios tenía un plan diferente. Amen. Amén. Let's read verses 19 through 23. Leamos 19 al 23 del 6, capítulo 6. Chapter 6, 19 through 23. It says, Then the king arose very early in the morning and went in haste to the den of lions. And when he came to the den, he cried out with a lamenting voice to Daniel. The king spoke, saying to Daniel, Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to deliver you from the lions? Then Daniel said to the king, O king, live forever. My God sent his angels and sent his angel the lions' mouths, so that they have not hurt me, because I was found innocent before him. And also, O king, I have done no wrong before you. Now the king was exceedingly glad, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no injury whatever was found on him, because he believed in his God. Muy de mañana el rey se levantó y lo primero que hizo fue dirigirse al foso de los leones. Cuando estuvo cerca del foso con voz triste pero fuerte, llamó a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú sirves sin cesar, dime, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Daniel le respondió, que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a su ángel para que cerrara las fauces de los leones y no me hicieran daño. Y es que delante de Dios soy inocente y aún delante de su majestad, pues no me he cometido ningún mal. Al escucharlo, el rey se alegró mucho y mandó que sacaran del foso a Daniel, y cuando sacaron salió ileso porque había confiado en Dios. Amen. The word says that the God that Daniel served La palabra dice que el Dios al que Daniel servía sent an angel to protect him, envió un ángel para protegerlo, to rescue him from the danger. para rescatarlo del peligro. And it says in verse 23, Y dice en el versículo 23, because he believed in his God. porque creyó en su Dios. Our Father Nuestro Padre moved in this situation se movió en esta because situación of his faith. por su fe. Now listen, Escuche, this does not mean that we're always rescued, esto no significa que siempre seamos that rescatados, we're always protected, siempre seamos protegidos, always healed, siempre if sanados, we just have faith. si solamente tenemos fe. But many times, Pero muchas veces Jesus said, Jesús dijo, your faith has healed you. tu fe
te ha sanado. James, the Santiago, brother of Jesus, el hermano de Jesús, wrote that we should pray a prayer of faith, escribió que debemos hacer una oración de fe, believing creyendo and not y doubting, no dudando, because if we doubt, porque si dudamos, we should not expect to receive anything from the Lord. no debemos esperar recibir nada del Señor. Those are the words of God, Esas son las palabras de Dios, inspired by the Spirit of God, inspiradas por el Espíritu de and Dios true. y verdad. But we also Pero understand, también tenemos que as entender, I preached a couple of weeks como ago, prediqué hace un par de semanas, sometimes Jesus will be our deliverer, a veces Jesús será nuestro libertador, our protector. nuestro protector, Sometimes He will be our comforter y a veces será nuestro consolador in the suffering. en el sufrimiento. Sometimes Y a veces Jesus will be the one with His arms wide open Jesús será el que nos reciba con las manos abiertas, to receive us when we arrive to our eternal home. que llegue a nuestro hogar a nuestro hogar eterno. So we pray Así que oramos and we believe, y creemos, but we trust Jesus pero confiamos en Jesús, to always do what is best for us que siempre hará lo mejor por nosotros and for His glory. y para su gloria. Amen. Amén. Our God wasn't done with Daniel. Así que nuestro Dios no había terminado con Daniel. He protected him, Lo protegió and God glorified Himself y Dios se glorificó a sí mismo before the king ante el rey and his kingdom. y su reino. But don't think that King Darius was a nice guy, Pero no piensen que el rey Darío era un buen tipo, a good person. una buena persona, Because here's what we don't learn in Sunday school. porque esto es lo que no aprendemos en la escuela dominical. Verse 24 says, En el versículo 24 dice He ordered the men that accused Daniel to be thrown into the lion's den que ordenó que los hombres que acusaran a Daniel fueran arrojados with their wives and children. con sus esposas e hijos. He was not a nice God. Él no era un buen tipo. He did not reflect the heart of our God. Él no reflejaba el corazón de nuestro Dios. He was not a merciful king No fue un rey misericordioso like our King Jesus. como nuestro rey Jesús. Even though in verses 25 through 27, Aunque en el versículo 25 al 27, Darius commands his entire kingdom Darío ordena a todo su reino to tremble and to fear the God of Daniel. que tiemble y tema al Dios de Daniel. And he gives praise to our God. Y alababa a nuestro Dios. In fact, his words were like words we read from David in the Psalms De hecho, sus palabras fueron como las que leemos de David en los Salmos, that exalt our God que exaltan a nuestro and Dios his works. y sus obras. And I encourage you to read them for yourself. Y te animo para que lo lea por usted mismo. They're beautiful words of praise to our God, Las hermosas palabras que glorifican a nuestro Dios. even from a pagan king. Inclusive en medio de un rey pagano. That's right. All right. Finally, in verse 28, Finalmente en el versículo 28, the word says that Daniel prospered la palabra dice que Daniel prosperó during the reign of Darius durante el reino de Darío and Cyrus the Great. y Ciro el Grande. We know that Daniel continued to live and serve in Babylon Sabemos que Daniel continuó viviendo y sirviendo en Babilonia for at least 3 more years. durante al menos 3 años más. And God continued to use this man of God Y Dios continuó usando a este gran hombre de Dios for his good purposes. para sus buenos A propósitos. man that stood firm Un hombre que se mantuvo firme and continued to be faithful y continuó siendo fiel in Babylon. en Babilonia. The life of Daniel La vida de Daniel is a testimony es este testimonio of living in the culture de vivir en la cultura, but not conforming to the culture. pero no conforme a la cultura. Of loving God De amar a Dios and living for God y vivir para and Dios serving God y servir a and Dios declaring the truth of y God declarar la verdad de Dios with his words con sus palabras and demonstrating the truth y demostrar la verdad through his character a través de su and his carácter conduct. y su conducta. So let me ask you again, Entonces déjame preguntarles de nuevo, who do you want to be? ¿quién
quieres ser tú? Does your life reflect the Christ in you ¿Tu vida refleja al Cristo en ti more than the culture around you? más que la cultura que te rodea? When the enemy attacks, Cuando el enemigo ataca or you're tempted o eres tentado by the pleasures of por los Babylon, placeres de Babilonia or you have opportunities o tienes oportunidades to represent Jesus de representar a Jesús and declare His y truth, declarar su verdad, knowing you will be rejected, sabiendo que será rechazado, even hated incluso odiado by many of the people of this por la world. gente de este mundo. Do you choose to honor Christ, ¿Eliges honrar a Cristo or do you bow to the culture? o te inclinas ante la cultura? And I'm preaching to myself here. Y me estoy predicando a mí mismo también. I'm a pastor, Soy pastor, but I face the same temptations, pero enfrento las mismas tentaciones, challenges, desafíos and opportunities y oportunidades that you face. que tú enfrentas. And I want to be the man of God, Y quiero ser un hombre de Dios, like Daniel, como Daniel, that says yes to Jesus que dice sí a Jesús and no to y Babylon, no a no Babilonia, to the world, no al mundo, more and more. cada vez más y más. The great news La buena noticia is that we can do that. es que podemos hacer The eso. same Holy Spirit El mismo Espíritu Santo that guided and empowered Daniel que guió y empoderó a Daniel lives in every one of us that believe. vive en cada uno de nosotros que creemos. We can stand firm Podemos mantenernos firmes and we can be faithful y podemos ser to fieles Jesus en Jesús, in Babylon. en Babilonia. Amen. Who do you want to be ¿Quién quieres ser tú in this world? en este mundo? Let's stand together. Pongámonos sobre nuestros pies. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia de la Costa. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido, para alimentar tu fe y animarte en tu vida con Jesús. Además, comparte este video con tus amigos y familiares. Tú nos puedes ayudar a alcanzar más personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Si necesitas más información sobre nuestra iglesia, puedes visitar a nuestro sitio de web en iglesiadelacosta.com. También queremos invitarte a visitarnos cualquier domingo a las 10 de la mañana y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.